Tema para el día de hoy, división de una fracción entre un número natural. Miremos la definición inicial que nos afirma que debemos tener en cuenta una definición que ya hemos visto anteriormente, que es el inverso multiplicativo de un número natural. Entonces, el inverso multiplicativo de un número natural es la fracción cuyo numerador es 1 y el denominador es el mismo número. Es decir, el inverso multiplicativo de 7 será un séptimo. Por consiguiente, si yo tengo el número natural 3, el inverso multiplicativo de 3 será un tercio. Y si yo tengo otro número cualquiera, si yo tengo el 250, entonces el inverso multiplicativo de 250 será 1 sobre 250. Entonces de aquí en adelante dice, para dividir una fracción entre un número entero, mire, para dividir una fracción entre un número entero, solo basta multiplicar el denominador por el número entero. ¿Listo? Y hacer eso es como sacar el inverso multiplicativo del número entero. Mire usted este ejemplo. 4 octavos dividido entre 3. Entonces pensamos en el inverso multiplicativo del número 3. Y el inverso multiplicativo del número 3 es 1 sobre 3. Cuando cogemos la fracción 4 octavos, que era la inicial, y ya la planteamos como una multiplicación con el inverso multiplicativo de 3, que es un tercio, pues multiplicamos de frente como siempre, como la regla general de la multiplicación en fracciones, y tenemos que 4 por 1 es 4 y 8 por 3, 24. Entonces mire que es bastante sencillo este proceso. Miremos ahora 3 quintos. 3 quintos dividido en un número natural como 4, entonces pensemos en el inverso multiplicativo de 4, que sería 1 sobre 4. Al multiplicar de frente, entonces miramos que es 3 por 1 da 3 y 5 por 4 da 20. En el caso de 6 novenos dividido entre 5, el inverso multiplicativo de 5 pues será un quinto, y al multiplicar tendremos que 6 por 1, 6, y 9 por 5, 45. Entonces pongamos en práctica esto un momento en estos ejemplos que nos están pidiendo aplicar en esta parte inferior. Entonces vamos resolviendo. Entonces sabemos que 9 quintos dividido 3 es como multiplicar 9 quintos por un tercio. Entonces vamos a hacer pues mentalmente acá como que este 3 es el denominador y arriba de él está el numerador, pero aquí ya estaríamos multiplicando, entonces haríamos directamente 9 por 1, 9, y 5 por 3, 15. Como ambos pertenecen a la tabla del 3, quiere decir que son divisibles entre 3. Entonces puedo simplificar. Entonces, tercera de 3, de 9, perdón, tercera de 9, 3, o sea, la tercera parte de 9 es 3, y la tercera parte de 15 es 5. Resultado, 3 quintos. Miremos esta, 4 séptimos dividido entre 8 es como si multiplicáramos 4 séptimos por 1 octavo. 4 por 1, 4, y 7 por 8, 56. Como ambos pertenecen a la tabla del 4, porque son múltiplos y divisibles de 4, quiere decir que les puedo sacar cuarta. Si yo divido 4 entre 4, me da 1. Y si yo divido 56 entre 4, me da 14. Entonces esta respuesta sería un catorceavo. Dividir 8 medios entre 2 es como multiplicar 8 medios por un medio. 8 por 1, 8, y 2 por 2, 4. Cuando el denominador, tengan en cuenta esto, cuando el denominador es exactamente la mitad del numerador, quiere decir que siempre nos va a dar 2. Porque en la tabla del 4 multiplicado por 2 me da 8. Entonces 8 cuartos es igual a 2. Aquí debemos tener en cuenta esta figura. Siempre que el denominador
siempre que el denominador sea la mitad del numerador, la respuesta va a ser 2. Miremos esta. 10 séptimos dividido 4. Entonces sería como multiplicar 10 séptimos por un cuarto. 10 por 1, 10. Y 7 por 4, 28. Como ambos son números pares, porque el 10 termina en 0 y el 8 termina en un número par, entonces ambos son pares, le podemos sacar la mitad. Entonces la mitad de 10 es 5 y la mitad de 28 es 14. Aquí ya no tienen coincidencia en ser denominadores ni aparecen como resultado de ninguna tabla de multiplicar, entonces ahí la fracción es irreductible. Dividir 8 tercios entre 7 es como multiplicar 8 tercios por un séptimo. 8 por 1, 8 y 7 por 3, 21. En este caso, el 8 es un número par, pero el 21 es un número que no es par. El 8 siendo par, pues pertenece obviamente a la tabla del 8, a la tabla del 2, a la tabla del 1, pero el 21 no. Entonces ahí quedamos en que puede ser una fracción irreductible. Y finalmente 1 dividido entre 9, un noveno, perdón, dividido entre 11 es como multiplicar un noveno por un onceavo. Al multiplicar quedaría 1 por 1, 1 y 9 por 11 sería 99. Y tenemos este tipo de resultados en estas fracciones, que sería de esta manera. Entonces vamos a aplicarlo ahora a un ejemplo ya contextualizado de una situación de la vida diaria. Entonces vamos a mirar qué nos propone este ejercicio como resolución de problemas. Dice, Julieta compró 3 cuartos de queso para repartir, mire la palabra clave aquí, repartir. Cuando nos hablan de repartir, obviamente estamos hablando de la división, para repartir o para dividir entre 4 personas en partes iguales. ¿Qué fracción de queso le corresponde a cada persona? Entonces, los datos que tenemos es que Julieta tiene 3 cuartos de queso. Y esos 3 cuartos de queso los tiene que repartir, o sea, los tiene que dividir entre 4 personas. Entonces, 3 cuartos dividido 4 es lo mismo que tomar a 3 cuartos y multiplicarlo por el inverso multiplicativo de 4, que sería un cuarto. Y al multiplicar de frente, como ya hemos visto, entonces tenemos que 3 por 1 nos da 3 y 4 por 4 nos da 16. 4 por 4, 16. Como no pertenecen a la misma tabla, entonces se convierte en una fracción irreductible y la respuesta a la pregunta ¿qué fracción de queso le corresponde a cada persona? Sería a cada persona le corresponden 3 16avos de queso. Esa sería entonces la respuesta a este tipo de problemas. Miremos esta siguiente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando damos también una situación problema? Es al leerla, en el caso de que Mario compró 2,1 o 2,5 litros de jugo para repartir, entonces vuelve a aparecer la palabra clave, repartir, quiere decir que nos está invitando a pensar en una división entre 8 invitados en partes iguales. ¿Qué parte de jugo le corresponde a cada invitado? Entonces, pues de nuevo planteamos el problema. Los datos que tenemos conocidos es que hay una persona que se llama Mario y que él compró 2,5 litros de jugo para repartir, es decir, para dividir entre 8 invitados. Pero entonces aquí ocurre un caso especial y es que nos están dando un número mixto. Y entonces en esta situación nosotros ya debemos saber cómo se resuelve un número mixto. Entonces recordemos primero que todo, entonces aquí voy a colocar
Entonces resolvemos el número mixto. Y la respuesta al número mixto sería coger 2/1 ya que es igual. Entonces recordemos que la parte entera se multiplica con el denominador y se suma con el numerador. 2 por 2, 4 más 1, 5. Y volvemos a colocar el mismo denominador que es 2. Entonces ya tenemos el número mixto que es 5/2. Ahora ¿qué hacemos entonces? Ya resolvemos la división. Entonces ahora sí, resolvemos la división. Entonces yo ya cojo 5/2, ya no voy a coger 2/2 o 2/1, no, ya cojo 5/2 porque ya lo convertí a una fracción que a propósito se llama fracción impropia, porque el numerador es mayor que el denominador, y la voy a dividir entre 8 personas. Entonces recuerde que el planteamiento seguiría como ya vimos, 5/2 es multiplicable por 1/8. Y al hacer la multiplicación de frente tenemos que 5 por 1 me da 5 y 2 por 8 me da 16. Quiere decir que la respuesta a la pregunta ¿qué parte de jugo le corresponde a cada invitado? Sería a cada invitado le corresponden 5 16avos de jugo. Y de esta manera es la mejor forma para analizar, leer, analizar, pensar y resolver este tipo de situaciones.